Ahí estoy, muchachos, dale. Buenas noches con todos. Nuestro equipo formado por Manuel Berrospi, Carlos Mercedes y quienes habla Darwin Varas, presentamos en este vídeo nuestra implementación del paper Informer, el transformador más eficiente para la predicción de series temporales de secuencias largas. El problema central, siguiente diapositiva. El problema central es el pronóstico de series de tiempo, de horizonte largo, los llamados LTSF. En este caso queremos predecir hasta 720 problemas hacia adelante, pasos hacia adelante, lo que es muy desafiante porque los modelos tradicionales se degradan rápidamente con horizontes tan extensos. Eh, este paper aborda la solución a tres problemas. El primero es el cálculo cuadrático de la autotensión, donde la operación elemental del mecanismo de autoatención, es decir, el producto punto canónico, provoca que la complejidad temporal y el uso de memoria por capa sea O L cuadrado, una complejidad cuadrática. El segundo problema es el cuello de botella de memoria al apilar capas para largas entradas. Y el tercer problema es la caída de velocidad al predecir salidas largas. Siguiente diapositiva. eh, Informer, el cual es un transformer diseñado específicamente para el problema de LSTF mencionado antes, se apoya en tres ideas para resolver los tres problemas ya mencionados. Eh, la primera idea es el Pro-Expert Self-Attentions. Eh, en un transformer clásico, la atención se calcula con la fórmula dada ahí, ¿no? Eh, esto requiere una complejidad cuadrática, o L cuadrado, de operaciones por capa, donde L es la longitud de la secuencia. Para L, si suponemos un L de 720, obtenemos que vamos a requerir de 518.000 operaciones aproximadamente para una sola capa. Siguiente diapositiva. Informer, para abarcar ese problema, propone el mecanismo de Probe Spark Self-Attentions, el cual está basada en la idea de que no todas las queries son realmente relevantes. Y para ello introduce esta medida llamada sparsity, el cual está dada por esa fórmula. Y lo que nos quiere decir aquí básicamente, o lo que nos quiere dar a entender aquí, es que en lugar de usar todas las queries, el modelo selecciona solamente las top U más informativas. Así, si tenemos un M alto, vamos a, a centrarnos en queries más informativas y donde vamos a concentrar la atención, ¿no? Y para un M bajo, eh, obtenemos queries eh, menos, menos informativas o redundantes y donde la atención es uniforme. Ahora, bueno, ese U lo calculamos de esa forma y para un C aproximado a 5, eh, reducimos la complejidad computacional a una complejidad lineal logarítmica, ¿no? En nuestro caso, para un L, una longitud de secuencia igual a 720, conseguimos reducirlo a más del 99%, ¿no? Pasamos de 518.000 operaciones a 5.000 operaciones con Informer. Siguiente diapositiva. Eh, el segundo problema, el cual es el cuello de botella de memoria, dado por la complejidad OJL cuadrado para J capas. Eh, para solucionar este problema, este Informer aplica el distilling. Eh, Tras cada capa de atención reduce progresivamente la dimensión temporal, ¿no? O sea, reduce la longitud de la secuencia, aplicando convolución 1D, ELU y max pooling. Por ejemplo, en la capa 1 reduce la longitud de la secuencia a la mitad, ¿no? De 720 a 360, y en la capa 2 de 360 a 180, y en la tercera capa lo mantiene a 180. Esto crea una pirámide de features donde las capas bajas capturan detalles locales y las altas dependencias de largo plazo. Siguiente diapositiva. Finalmente, el tercer problema es la decodificación dinámica lenta y acumulativa.
Para ello, Informer propone un decodificador generativo, donde en lugar de predecir paso a paso, genera toda la secuencia de una vez. Al decoder lo que hacemos es pasarle como entrada un start token eh, y lo concatenamos con un placeholder de ceros, ¿no? Para predecir los print length pasos a predecir. Con atención enmascarada, el modelo no ve el futuro, pero sí el contexto. Y en un único forward pass obtenemos 720 predicciones. El resultado es una inferencia rápida y sin propagación de errores paso a paso. Le doy pase a mi compañero Manuel Berrospín. Gracias, Darwin. Bueno, ahora yo voy a ver la parte de la implementación. Ahí, Carlos, ¿me puedes ayudar, por favor, con el Colab, que es nuestra implementación del Paper Informer, ¿no? El problema central es el pronóstico de series de tiempo en un horizonte largo, los LTSF. En este caso vamos a predecir 720 pasos hacia adelante, ¿no? Lo que es bastante desafiante en comparación con los modelos tradicionales que se degradan rápidamente en este tipo de horizontes, ¿no? En esta parte, la parte uno, por ejemplo, lo que hacemos básicamente es, el código está revisando si hay GPUs disponibles, básicamente para hacer cálculos más rápidos. En este caso estamos usando una GPU A100 de Google Colab, ¿no? Luego la parte del 2 hacemos la descarga de datos, bajamos los archivos con los datos ETT, que son las temperaturas de los transformadores eléctricos. Hay cuatro versiones, ¿no? El ETTH1, el ETTH2, el ETTM1 y el ETTM2. Estos se están guardando en carpetas locales para poder usarlos. Luego la parte 3 es la parte de la configuración. Aquí importamos las librerías, ponemos una semilla para que aunque corramos el código varias veces, los resultados siempre sean iguales. Y decidimos trabajar con CPU o GPU, pero en este caso estamos usando una GPU, ¿no? La parte 4 preparamos los datos, creamos una clase que lee los archivos CSV, quita la columna de fecha porque vamos a trabajar con números básicamente. También normaliza los datos, los ajusta a una misma escala y forma una ventana de datos, ¿no? Por ejemplo, tomo los últimos 96 puntos del pasado para predecir los siguientes 24, 48, 96 hasta los 720 puntos futuros. Luego la parte 5 es la parte de los embeddings. Ya, este es antes de ingresar los datos al modelo, primero los convertimos a un tamaño que el modelo entienda, ¿sí? Y les agregamos un sello temporal con senos y cosenos para que el modelo sepa en qué orden están los datos. Luego la parte 6 que es el mecanismo de atención. Aquí el modelo aprende a qué partes del pasado mirar para predecir el futuro. Calcula qué pasos anteriores son más importantes, les da un peso mayor y a los menos importantes un peso menor. Luego la parte 7 hacemos la capa de atención más la capa de reducción. Aquí la capa de atención mira todas las relaciones dentro de los datos y la capa de reducción, los conv layer, reduce la secuencia a la mitad, quedándose con lo esencial, según lo que explicó Darwin, ¿no? Luego la parte 8 que es la parte del codificador, el encoder, que es un bloque que junta varias capas de atención y reducción. Su trabajo básicamente va a ser ir condensando la información del pasado y sacar lo más relevante. Luego vamos al decodificador, el decoder, que toma como entrada un pedazo real del pasado, el start token. Luego los espacios vacíos, ceros, donde debe predecir el futuro. Y con esto el modelo completa todo el horizonte de una sola vez. Luego la parte 10, que es el modelo completo del informer, donde une los embedding, el encoder y el decoder. ¿Ya? Y al final está pasando una capa lineal que da el valor predicho. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso va a ser la temperatura. En la parte 11 tenemos el entrenamiento. Se arman los lotes de datos por mini porciones. El modelo intenta predecir. Comparamos con la respuesta real, con el error cuadrático medio. Corrige sus errores paso a paso con un backpropagation, ¿sí? Luego sigue, por favor, para la parte 12, que es la visualización. Aquí el código dibuja la curva de error mientras se está entrenando. Hace predicciones, hace una comparación de las predicciones con los valores reales. También te hace un histograma de los errores que vamos a ver y los ejemplos de casos, ¿no? Luego la parte 13 hace la función TrainInformer, que es el orquestador de maestro, ¿no? Que lo que hace es carga los datos, crea el modelo, lo entrena, lo valida, guarda el mejor resultado y evalúa en el conjunto de prueba, ¿no?
Luego la parte 14, no sé si hasta la parte 14, que se hace un experimento individual, se corre un dataset, que en este caso se está tomando el ETTH1 para hacer una prueba con un horizonte de 96 pasos, y se obtiene el error cuadrático medio y el error absoluto medio final y el tiempo que está tomando, ¿no? Sigue, por favor. En la parte 15 lo que hacemos es guardamos la parte 15, guardamos los resultados, ¿ya? Se guarda como imágenes y también se guardan los modelos entrenados, ¿no? Incluso puedes descargarlo. Y por último, que la parte 16, que es la parte final, donde están todos nuestros experimentos múltiples con toda la base de datos, con todos los horizontes solicitados, se han corrido todos estos datasets, se guarda una tabla comparativa en CSV y se dibuja todas las gráficas, ¿no? No sé si podemos revisar ahí una de ellas. Por ejemplo, con el TTH1 con un horizonte de 48, ¿no? Tenemos cómo está la función de pérdida, cómo se va a ver la predicción en 300 ventanas con la variable normalizada. Se hace una comparación de la predicción versus el real. Ahí es el histograma de los errores, cómo están las predicciones versus el real y un MAE, un error, ves cómo se comporta el error cuadrático medio con el horizonte, ¿no? A medida que va aumentando el horizonte va incrementándose el MAE. Pero ese detalle lo va a explicar mejor Carlos. Adelante. Bien, continuando con la presentación, respecto a los resultados. Bien, tenemos aquí los gráficos del MSCI y del MAE. Bueno, lo primero que podemos observar es que hay una tendencia clara. El error va a aumentar conforme aumenta también el horizonte de predicción. O sea que mientras más lejos querramos llegar, querramos predecir, digamos, a unos 720 pasos, más difícil va a ser mantener la precisión del modelo. Y esto, como se puede ver, ocurre en los cuatro datasets. Ahora, en segundo lugar, podemos también hacer una comparación entre los datasets. Por ejemplo, en el ETTM1, ¿sí? Podemos ver que es más fácil, bueno, es el más fácil de predecir, ya que sus curvas son las más bajas en ambos gráficos, lo cual significa que este modelo captura bien sus patrones y logra errores mucho menores que en los otros casos. En el ETTM2 y en el ETTH2 son digamos que un poquito más complicados, digamos que más desafiantes, ya que aquí los errores pues suben más rápido, sobre todo en horizontes largos, lo cual nos indica que estas series probablemente tengan más variabilidad, mayor ruido o patrones menos estables. Ahora, en el ETTH1, por ejemplo, hay un punto intermedio, lo cual me indica que para horizontes cortos el error es bajo, pero al extender la predicción hacia horizontes largos, también crece de forma significativa. Y bueno, en resumen, qué nos termina diciendo estos resultados? Que este modelo funciona muy bien en horizontes cortos y medianos, o sea, de unos 24, 48 y hasta de 96 pasos, manteniendo errores bajos y consistentes, que por cierto, de todas maneras son bastante mejores, ¿no? A pesar de tener estos errores aquí en este modelo, son mejores que en otros modelos como por ejemplo el STM. Ahora, si pasamos, por ejemplo, a horizontes mucho más largos, como por ejemplo de 336 o 720, los errores, bueno, lógicamente aumentan, pero lo hacen incluso de una manera que sigue siendo razonable considerando la dificultad del problema. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.